Hola a todos y todas, bienvenidas al primer capítulo de Hablando Carreta en Cuarentena. Este capítulo es bien importante y bien especial porque, pues, primero es el primer capítulo, pero además porque estamos a punto de enfrentarnos a una cuarentena, a otra cuarentena obligatoria en Colombia por culpa del COVID-19. Y como se nos viene una nueva cuarentena obligatoria, traemos un tema que para algunos es bastante controversial y tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos. De hecho, hoy está conmigo, yo soy Nicolás Mantilla y está conmigo María Juliana Sánchez y José Luis Silva para hablar sobre si se debe permitir el consumo de estupefacientes en los espacios públicos en Colombia. José, Juli, ¿cómo están? ¿Ustedes cómo lo ven? Hola Nico, ¿cómo estás? Nosotros súper bien por acá. Bueno, te damos las gracias por este espacio. Y claro, lo que hablas es muy cierto. Este tema es muy polémico y debe hablarse sin tapujos, que es lo que quiere lograr este espacio. Y esto, pues, comenzando de que ha sido manejado desde una perspectiva extremadamente moralista, lo que ha fallado en tomar un enfoque realmente útil en salud pública, que es lo que esperamos en este contexto. José, ¿tú nos podrías hablar un poquito más de la ley 2000 del 2019? Sí, Juli, Nico, gracias. Realmente esta fue una ley que sancionó el presidente de la República, Iván Duque, un poco con el propósito de prohibir el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas en espacios públicos que tenían cercanía con establecimientos educativos, parques, y un poco la afirmación que se hacía desde el gobierno nacional es que la ley buscaba proteger la convivencia de los menores de edad que asisten a este tipo de espacios y pues afirmando que era una forma de atacar directamente a las estructuras del tráfico de estupefacientes en todo el país. Ese era un poco como el propósito que se hallaba en la ley 2000 de 2019. Y luego, gracias José, y luego hilando un poco el debate, llegó la Corte Constitucional, quien a través de la sentencia CO53 de 2019 dijo y pues declaró inexequible la ley 2000 de 2019 que justamente modificaba unos artículos del Código de Policía. La Corte Constitucional, que siempre es súper garantista y que siempre está como protegiendo o intenta proteger la Carta Constitucional, recordó que la lucha contra el narcotráfico no debe centrarse en la criminalización de las personas y que debe en todo caso establecerse y evaluarse la cláusula general de libertad que está establecida en la Constitución política. De hecho, estableció claramente que la prohibición afecta el libre desarrollo de la personalidad. Y acá, y hablando de la libertad, y hablando de la libertad individual y el desarrollo de la personalidad, creo que, y frente al consumo de sustancias en espacios públicos, es muy importante preguntarnos hasta qué punto mis libertades afectan al otro, cuándo mis libertades afectan las libertades del otro. Yo no sé si ustedes, Juliana o José, puedan referirse a este punto. Claro, y esto es clave en lo que la Corte se pronunció. Él dijo y recordó que el consumo de alcohol es una actividad legal y que el consumo de sustancias psicoactivas tampoco está penalizado en el marco de las dosis mínimas. Con este argumento, el alto tribunal afirma que no es válido que el Estado le diga a la gente que debe consumir solo en un espacio privado porque si lo hace en el público termina afectando a terceros, lo cual terminó siendo absurdo y la Corte encontró que no es una prohibición razonable constitucionalmente y por eso fue que pasó lo que nos estabas contando antes. Entonces, si en serio queremos pensar en los niños, acá hablando entre lo que debería en realidad suceder, deberíamos comenzar a hablar sobre el tema en casa, ser sinceros sobre la evidencia científica que existe al respecto y educar. ¿Qué opinan ustedes de este punto? Y, Yo quiero sumar una posición y, ay, discúlpame Nico, y sí, un poco es un tema que es demasiado controversial. Realmente, por un lado, pues sí puede haber una afectación en el desarrollo de la personalidad, en la capacidad de decidir de cada persona. Y no necesariamente tiene que ser algo que esté atentando o que vulnere los derechos de otros, como en este caso los niños. Y creo que has tocado un punto súper sensible, Juli, al hacer referencia al tema de educación, de abordar el tema sin tabúes, de empezar a hablar y de formar en educación para que formemos ciudadanos que sean conscientes y que puedan tomar sus propias decisiones. y ustedes mencionan acá el tema de los niños y de hecho
quien siempre o quienes abogan por la prohibición del consumo de sustancias piensan en los niños. Yo acá les tengo una pregunta. Son casi las 8 de la noche en Bogotá. Eh, ¿Qué creen que pasaría si yo a esta hora decido salirme a fumarme un porro a la esquina de mi casa, acá a la calle, afuera en la 53 con Tercera? ¿Qué creen que podría Nada, pasar? nada, Nico, pero probablemente te roben. Probablemente me roben, pero muy seguramente el hecho de consumirme un porro, pues no estaría afectando la libertad de ninguna o afectando los derechos de ninguna otra persona, ¿verdad? Sin No, duda alguna. no. Y yo creo que es justamente el argumento que hizo o que trató de elucidar muy exitosamente la Corte Constitucional. Y es que pues una provisión general en espacios públicos es desproporcionada y no siempre puede que afecte a terceros. Ahora, es muy diferente yo irme mañana, no estamos en pandemia, pero cuando pase pandemia, irme a un colegio al mediodía a meterme una línea de cocaína, ¿no? O fumarme un porro afuera de un colegio. Creo que ahí ya mi libertad empieza a jugar en contra directamente de los derechos de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Eh, Claro, ahí es donde juega el depende, Claro, ¿no? y así yo les pregunto, y es, muchos otros países, y seguramente ustedes pueden contar qué países han dado un paso fuerte en el sentido de no ser prohibicionistas como Uruguay, pero ustedes qué creen que le impide a Colombia dar ese verdadero paso en la lucha contra la criminalidad propiciada por la droga. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué nos está fallando? Sin duda alguna es un tema de voluntad política, es un tema en el que no hemos podido encontrar decisiones acertadas y respuestas que realmente nos permitan dar un paso más avanzado. Es el hecho de que los países más conservadores se sigan negando a esta realidad y es que hemos perdido la lucha contra las drogas, Nicolás y Juliana, y eso es algo que no hemos querido aceptar en un país como Colombia. ¿Por qué países en el mismo hemisferio, como lo has mencionado, o el caso uruguayo, han podido trascender incluso en avanzar en decisiones en favor de la legalización y esto sí que ha sido efectivo en afectar las estructuras criminales que se lucran con los estupefacientes? Entonces, ese creo que es un tema de voluntad política. Claro, José, lo que dices es completamente acertado. Sin embargo, yo creo que también Colombia ha fallado en el caso en el que Portugal, Suiza y los demás países que han legalizado o regulado los estupefacientes es en concebir esta actividad como una problemática de salud pública. Creo que cuando vemos y abarcamos esta problemática, vemos que la regulación y la legalización reducen la muerte, mejoran la salud de los consumidores y es una mejor forma de luchar contra los cárteles. Entonces, Nico, ¿qué opinas tú de esto? No, yo coincido plenamente con ustedes. También creo que es como que hay mucha estigmatización acerca del consumo, ¿no? O sea, la gente piensa, y yo les digo abiertamente, yo tengo 28 años y hasta hace muy poco, hasta hace muy poco, me hablaron del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, es un tema de información, es un tema, como lo menciona Juliana y José, un tema de política pública que no se centre en la prohibición, sino que se siente justamente en la prevención, pero también en la atención de aquellos que bajo su cláusula de libertad han decidido o sí, han decidido consumir sustancias psicoactivas. Ahora, yo creo que todos estamos acá en un consenso, yo no sé si José y Luis, perdón, José y Juliana lo ven igual, y es que el consenso es, pues, y referente a la pregunta, y es, el consumo de sustancias en espacios públicos no debería estar permitido, o más bien, no debería estar prohibido siempre y cuando este consumo no afecte derechos de terceros. Yo no sé si en este punto coincidimos los tres. Claro, Totalmente de acuerdo, Nico. claro, estamos en la misma página en el punto en el que esto no debe ser prohibido, sin embargo, hasta el punto donde no afecte a otra persona.
La Creo que, educación es la clave, es esencial el tema de educación para darle la vuelta a esta claro, situación. yo creo que en el caso colombiano, la disputa entre los valores tradicionales y las ideas progresistas han hecho que no se haya logrado un consenso frente al tema tan fácil como nosotros tres lo hicimos. Entonces yo creo que esto más que todo es una invitación al Estado, a las personas que nos escuchan, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, para que se entienda que se debe abarcar esta problemática de una manera diferente, que De debe acuerdo. ser basado desde la salud y comprender que si no estamos ganando la guerra mediante las armas y la erradicación del cultivo, es más inteligente y más apropiado para todo la regulación y la legalización. De acuerdo, y yo creo que ya con esto nos despedimos y es el prohibicionismo no nos lleva a nada. O sea, si no estamos educando, puede que la gente no esté consumiendo en las calles, pero si estén metiendo cualquier cosa que no conocen en una fiesta, en las casas, en los colegios o en las universidades. Entonces dejemos de prohibir, eduquémonos y hagamos que las personas consuman de forma responsable y centrémonos en la prevención. Muchas gracias, Muchas chicos. Queremos gracias. saber sus comentarios. Hasta luego. Hasta pronto. Chao.